Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito y bienvenidos de nuevo a la saga de la antigua globalización. Hoy traemos la segunda parte y recordad que en la primera parte de la antigua globalización estuvimos hablando de la gran cantidad de pirámides que hay repartidas por todo el mundo y de la diversidad de culturas que provienen. Hoy vamos a meternos con el tema de los templos trípticos y vosotros diréis, pero ¿qué es exactamente un templo tríptico? Bien, pues os vais a dar cuenta enseguida. Son estos templos que tienen tres puertas, como estamos viendo aquí en la imagen. Y es que existen numerosos templos en el mundo que, como ya hemos dicho, provienen de diferentes culturas separadas por el espacio y por el tiempo que han construido templos trípticos. Templos con tres puertas. Es como si fuese un diseño paralelo o una clave arquitectónica que todas estas culturas compartían y que sigue siendo visible hoy en día en las ruinas de todas estas civilizaciones. Aquí podemos poner algún ejemplo de las diferentes culturas que han utilizado el diseño tríptico. La arquitectura tríptica, por ejemplo, aquí vemos a la izquierda dos templos balineses de la isla de Bali, de Indonesia, donde podemos ver que efectivamente tienen este diseño de las tres puertas, y a la derecha también tenemos lo mismo, pero esta vez está allí, donde estaban los mayas, totalmente en el otro lado del mundo. También podemos ver este de aquí, que sería México, Egipto, Indonesia y la India. Y vemos que aunque son culturas que están bastante separadas, efectivamente comparten esta arquitectura tríptica, ¿no? Esta similitud entre los templos es otra prueba evidente de que existía algún tipo de nexo que conectaba a todas estas culturas. No existen registros de ningún contacto entre estas civilizaciones según la historia ortodoxa. Ellos niegan la existencia de tal nexo, pero ¿cómo entonces podemos explicar los paralelismos como la construcción piramidal en templos trípticos y las momificaciones? ¿Por qué y cómo todos estos templos muestran la misma arquitectura paralela como si hubiesen sido construidas por constructores que comparten una base de conocimientos similar? También hay que decir que esta arqueología tríptica ha llegado hasta nuestros días de una forma bastante desconcertante. Pero primero me gustaría echar un vistazo a qué tipo de edificios hoy en día contienen en sí el secreto de la arquitectura tríptica. Y nos vamos a remitir directamente a las catedrales de todo el mundo. Vamos a hacer una pequeña exposición. Bien, esta que estáis viendo aquí es la Catedral de Orvieto. Es una catedral del siglo XIV que está situada en la ciudad de Orvieto, Umbría. Y si nos damos cuenta, esta catedral es bastante, digamos, reveladora a la hora de observarla, porque efectivamente vemos que tiene tres puertas en su frontal y arriba de estas puertas tiene como tres pirámides o tres triángulos, y arriba de estos tres triángulos hay otros tres triángulos. Esto es lo que sería la arquitectura tríptica, ¿no? Vamos a ver otra. Esta sería la Catedral de Tunja, oficialmente conocida como la Catedral de la Basílica Metropolitana Santiago de Tunja. Es la iglesia de culto católico más antigua conocida en Colombia, según he podido informarme. Y como vemos, vuelve a repetirse esta arquitectura tríptica. Vemos que efectivamente su entrada está dividida en tres partes, ¿no? Pasamos a otra, sería la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Ziquinquirá. Esta está ubicada en Ziquinquirá, en Boyacá, Colombia. Y si nos fijamos, efectivamente volvemos a ver la arquitectura tríptica disimulada en la fachada de esta catedral. Efectivamente tiene la puerta central y una puerta a la izquierda y una puerta a la derecha, haciendo homenaje a esta especie de arquitectura. También nos podemos ir directamente hacia Alemania y ver lo que sería la Catedral de Colonia. Y si nos fijamos, efectivamente también tiene tres puertas en la entrada principal, ¿no? También podemos ir al santuario diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, o también el santuario guadalupano, ¿no? Es un santuario católico mariano dedicado a la Virgen de Guadalupe, que está ubicado en la ciudad mexicana de Zamora de Hidalgo, en el estado de Michoacán de Ocampo, en México. Y si nos fijamos, volvemos a ver de nuevo la arquitectura tríptica. Tres puertas en el frontal de la fachada, y arriba de estas puertas podemos ver también tres triángulos, ¿no es cierto?
Vamos a irnos ahora a Granada. Esto que estamos viendo es la Catedral de la Encarnación de Granada. Y como podemos observar, volvemos a ver de nuevo la arquitectura tríptica. Y estos son tan solo algunas de las innumerables catedrales que hay repartidas por todo el mundo. Y yo os hago una pregunta, ¿vosotros pensáis que es casualidad que todas estas catedrales compartan este diseño? Según Richard Casaro, es un autor, periodista e investigador de la ciudad de Nueva York, el tríptico es una especie de religión universal olvidada de la antigüedad. Vamos a comentar un poco lo que él expone en su página web. Hay que decir que esto no es la verdad absoluta, pero puede darnos una idea de quizás qué es lo que puede haber pasado y el origen de todo esto. Me parece bastante interesante. Entonces, según él, esta religión tríptica es un legado de la Atlántida, una civilización perdida que ya sabéis que es mucho más antigua que todas las conocidas según cuenta la historia, ¿no? Según su teoría, la teoría de Richard Casaro, esta religión universal del tríptica fue contenida y se mantiene viva en lo que los estudiosos modernos llaman las antiguas escuelas del misterio. Las escuelas del misterio contienen los secretos del universo y las claves para las grandes prácticas mágicas. Los miembros de las escuelas del misterio fueron dotados de perspicacia extraordinaria y cualidades y habilidades sobrehumanas. Los antepasados del pensamiento occidental moderno, como podría ser Homero, Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran iniciados de las escuelas del misterio, y estos fueron los que cambiaron la historia con sus filosofías y conocimientos avanzados. Con la llegada del cristianismo, parece ser que vino un periodo de grandes cambios según Richard Casaro. En un intento de ganar autoridad sobre las masas, el cristianismo comenzó a arrancar de raíz todo vestigio de la antigua sabiduría de las escuelas del misterio. Como resultado, los estudiantes de las escuelas del misterio se escondieron para salvaguardar la sabiduría, envolviendo sus antiguos secretos en alegorías y símbolos que pusieron bajo la tutela de varias sociedades esotéricas cuyos miembros han incluido a Galileo, Copérnico, Da Vinci, Kepler, Isaac Newton y Napoleón, entre otros. Yo creo que Richard no va demasiado desencaminado con lo que está diciendo, porque sí es sabido que todos estos señores que acabamos de nombrar efectivamente pertenecían a logias, ¿no? El conocimiento antiguo, según Richard, se debilitó conforme el cristianismo creció al estado de imperio, que fue cuando las enseñanzas por fin comenzaron a extinguirse y los antiguos templos del tríptico cayeron en la ruina, como lo hizo también la sabiduría que alguna vez conservaron. Parecía que muchas, si no todas las conexiones con la fuente original estaban cortadas o tan diluidas que los misterios verdaderos estaban a punto de perderse. Fue durante esa época que una poderosa sociedad llamada la Fraternidad Masónica, o como mucha gente lo conoce como los francmasones, pasaron al escenario de la historia y comenzaron su búsqueda para mantener vivos los detalles de las enseñanzas de la Escuela de los Misterios y pasar la antorcha así a la nueva generación. Los francmasones, según Richard Casaro, recibieron encargos de la Iglesia para construir las catedrales góticas de Europa, codificando secretamente la sabiduría del tríptico en las fachadas de las iglesias, castillos, catedrales, monumentos de piedra, relieves, estatuas, donde permanece hoy en día aún oculta todo este tipo de código. Y esto de que los francmasones construyeron las catedrales por encargo de la Iglesia es una cosa que no solamente dice Richard Casaro, sino que en realidad es una realidad. Esto es una cosa bastante comprobable y de hecho por eso los masones presumen de ser los arquitectos, los constructores, porque en sus construcciones meten simbología y datos bastante interesantes, pero muy difíciles de decodificar. Esto explica en parte por qué innumerables catedrales góticas medievales construidas por los francmasones comparten el mismo modelo maestro. Un desconcertante código de la catedral que todavía no ha sido descubierto, analizado o explicado por los estudiosos modernos, al menos que nosotros sepamos, yo añado. Según Casani, todas las grandes sociedades secretas, antes de que fueran tomadas en los tiempos modernos y corrompidas por propósitos nefastos,
según dice Cassani, una vez compartieron la misma religión universal del tríptico. ¿Y en qué se basa él para decir todo esto? Pues él se basa en la universalidad de la entrada tríptica a todas las sedes de estas logias y estas sociedades secretas o místicas. Tengo una imagen sacada de su página web donde podemos ver que efectivamente tanto la entrada de los Skull and Bones, los Rinners, los Freemasons y los Knight of Pythias, que son diferentes logias y órdenes que hay por todo el mundo, comparten efectivamente una entrada al estilo tríptico. De hecho, esto que está diciendo Richard Cassani puede ser que no esté del todo desencaminado. Habíamos dicho que Da Vinci formaba parte de estas escuelas del misterio. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Pues efectivamente volvemos a ver lo que sería la arquitectura tríptica o la religión tríptica incluido en este cuadro de Da Vinci. Ya sabéis, la Última Cena. Se ve como perfectamente detrás de Jesucristo hay tres puertas que hacen homenaje a este estilo de religión. ¿Casualidad o mensaje oculto encriptado por Da Vinci? La verdad es que voy a sacar alguna conclusión de todo esto. Yo no sé si Richard Cassani está en lo cierto o no, porque hay algo que realmente me desconcierta en lo que él cuenta. Él dice que la masonería salva el conocimiento para que la Iglesia no lo haga perder, pero sin embargo luego trabaja con la Iglesia fabricando sus catedrales. ¿Puede ser que la masonería en realidad forme parte de la Iglesia en algún punto y trabaje en conjunto con ella desde hace mucho tiempo? Esto es una pregunta difícil de contestar. La verdad es que, siendo cierta o no la teoría de Richard Cassani, hay una cosa que es innegable y son los paralelismos entre los templos trípticos de todo el mundo. Y la verdad es que hay que pensar en esto, porque pensar que diferentes culturas que además han construido supuestamente según la historia ortodoxa en diferentes tiempos hayan compartido esta arquitectura tríptica es algo como mínimo bastante curioso. Entonces yo creo que deberíamos de prestarle un poco más de atención a este hecho, ya que los historiadores no quieren ver este hecho. Intentan pasarlo desapercibido porque, como ya hemos dicho, no existe ningún tipo de nexo que conecte a estas civilizaciones. Vinieron todos de la Atlántida, fueron enseñados por seres que tenían más capacidad que ellos, vinieron todos de un pueblo en común, fueron todos guiados por alguna especie de energía extraña que reside en algún sitio desconcertante que no sabemos. Son bastantes posibilidades que nos llevan a pensar qué es lo que podría haber pasado, ¿no? Pero el hecho creo que sigue estando ahí, amigos. Esta arqueología tríptica que guarda un secreto bastante antiguo. Así que, amigos, espero que os haya gustado esta segunda parte. Y en la tercera parte vamos a empezar a hablar sobre las similitudes que habían entre todas estas culturas, no simplemente en la arquitectura, sino en otra serie de detalles. Espero que os haya gustado el programa, que os haya resultado interesante y, como siempre, nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.